As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa de televisión que reviste un especial carácter, puesto que nos encontramos en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la ciudad de Loja, en la sede central, y vamos a comenzar este programa hablando con el vicerrector académico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Se trata del doctor Santiago Acosta, quien tiene una larga trayectoria, estudió en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, él es de las Islas Canarias precisamente, y ha desempeñado diversas funciones dentro de la educación, dentro del mundo académico. Y queremos con él conversar sobre algunos temas que son fundamentales, porque al ser la UTPL la primera universidad a distancia del Ecuador y una de las que ha sentado precedentes, no solamente en Ecuador, sino en América Latina y en el mundo hispano, realmente va a la vanguardia, y por ello nos interesa conocer algunos de los temas de los que vamos a conversar con el doctor Acosta. Gracias por aceptar esta entrevista, doctor Acosta. A mí me gustaría que usted nos hable sobre su visión, la suya como vicerrector académico de una universidad como es la UTPL, sobre lo que debe ser la universidad en este siglo XXI, que va marchando a paso acelerado. Estamos ya prácticamente avanzando a las 2 primeras décadas de este siglo y milenio, y decir qué ha hecho la universidad y qué debe hacer la universidad. Bueno, la universidad yo creo que tiene el reto en el siglo XXI, usted lo dice, de ser una universidad sobre todo innovadora. Hay tantos cambios en la sociedad, en la cultura moderna, que si la universidad no se preocupa de alguna forma de reinventarse a sí misma de modo constante, sin dejar su esencia. La esencia de la universidad es forjar profesionales, ciudadanos y personas. Sin olvidar su esencia, de algún modo la universidad tiene que estar en constante tarea de innovación, para no perder el ritmo con que el mundo en torno a la sociedad cambia. Este creo que es el gran reto de la universidad. Y la UTPL, que es una universidad que de algún modo dio unos pasos acelerados en función de la investigación y de los programas de formación de posgrado de los profesores, que desde hace unos 15 años se vienen formando en doctorados. Como adelantándose a la normativa, ¿verdad? A la normativa, en efecto, ¿no? En ese sentido nos adelantamos. La UTPL, que ha estado en los últimos años en primer lugar, segundo lugar, dependiendo del año en resultados de investigación, ahora lo que se plantea es que sea una universidad, además de docente, de calidad, de investigadora, quiere ser una universidad innovadora. Y yo puedo dar fe, en lo que me toca a mí como vicerrector académico, de las iniciativas de innovación académica que hemos nucleado en torno a un proyecto que le llamamos Proyecto Ascendere en latín, que significa superarse. Y que tiene que ver con lo que consta precisamente en nuestro lema. En el lema de la universidad. Memento ascendere semper, recuerda que debes superarte siempre. Ascender, ascender, ¿no? Para superarte, arriba. Progresar, nunca detenerte ni anquilosarte, ¿no? En ese sentido, creo que el nombre del proyecto refleja muy bien ese deseo de cambiar, de innovar. Esa filosofía que tiene que ver no solamente con la ciencia y la tecnología, sino con el ser humano mismo. Con el ser humano, porque la innovación no depende solo de la tecnología, depende de los enfoques pedagógicos, depende de las actitudes. En el fondo, innovar es introducir un cambio para mejorar. Y a veces simplemente el hecho de tener una mejor actitud, el hecho de que el profesor comprenda que ya no es aquel antiguo profesor que transmitía conocimiento, información, sino que tiene que ser un líder que transforme la educación del país, transformando la educación de su propia aula. Ahora, usted ha tenido la posibilidad de trabajar en diferentes realidades, ha estado en su tierra natal, sí, pero también ha estado en la Amazonía peruana, sí, en diferentes países. En Rusia también. En Rusia. Sí. ¿Qué de particular tiene la educación que imparten los identes, la comunidad idente? ¿Y cómo mira usted la educación aquí en el Ecuador a la luz de esas experiencias anteriores suyas? Yo creo que los misioneros identes, lo que intentamos añadir a la universidad
siguiendo aquel dictado del Papa San Juan Pablo II que decía que la Universidad Católica tiene que ser primero universidad, es decir, cumplir con todos los requisitos de cualquier universidad, y segundo, tiene que ser católica. Nosotros añadimos a eso, en el ser católico, el matiz idente es el de fortalecer primero un ambiente humano de trabajo donde las personas se sientan estimuladas y que vean su lugar de trabajo como un campo para desarrollarse como personas y como profesionales. Las relaciones interpersonales, el ambiente de trabajo, el sentirse valorados. Y el tema de los valores también, que es un tema, yo diría, neurálgico en los tiempos actuales, en donde vemos que se caen muchos de los esquemas que se venían manejando en el mundo de negociaciones, de interrelación entre lo público y lo privado, los escándalos sucesivos que se vienen dando en América Latina. Sí. Dejemos de pensar en el resto del mundo, pero en América Latina, en nuestro continente, nos dicen de que los valores están en crisis. Claro. ¿Cómo una universidad colabora para cambiar estas formas de hacer y buscar reafirmar esos valores que son valores cristianos, que son valores católicos, pero que también son valores humanos? Claro. Bueno, Fernando Rielo, el fundador de los Misioneros Occidentes, dice que los valores cristianos son los mismos valores humanos, pero potenciados, ¿no? Potenciados por el Evangelio, por Cristo. Bueno, pues se trata no solamente de transmitir valores a través de la enseñanza, y tenemos asignaturas que transmiten valores cristianos y humanos, sino también encarnar en el día a día, en el trabajo que cada uno hace en la universidad, esos valores, la responsabilidad, la honradez, la veracidad, el trabajo en equipo. Es decir, que los valores no sean simplemente una referencia teórica, sino que sean... Para la práctica, ¿verdad? Para la práctica. Porque ustedes están formando emprendedores. Claro. Sabemos que aquí en la universidad se incuban empresas y ese es uno de los orgullos de la universidad. ¿Cómo hacer que esos valores estén dentro de la formación de emprendedores? Porque esos emprendedores de hoy son los empresarios de mañana. Claro. Pues aparte de los valores que un emprendedor tiene que tener, tenacidad, constancia, creatividad, todos los emprendedores que son alumnos de la universidad reciben esa formación en valores, en virtudes, formación humanística, cristiana, y además intentamos que el profesor sea el que, con su vivencia concreta de los valores en el aula, en la forma de trato con los alumnos, en la relación interpersonal entre profesores, transmita de forma vivencial los valores a los estudiantes. Los valores no solo se estudian, sino que se encarnan, se viven, se contagian, ¿no? Ahora, si a esto se une la tecnología de la educación a distancia, y vamos a hablar con los entrevistados que vienen después de usted sobre estas especificaciones de los recursos, las plataformas que está ofreciendo la universidad. ¿Cómo conjugar eso de lo que estamos hablando con la tecnología de la educación a distancia, valiéndonos de cualquier esquema, de cualquier método que nos valgamos? Yo creo que casi todo lo que se puede hacer en presencia se puede hacer a distancia, a través de la mediación de las tecnologías. Porque en los estudiantes a distancia tienen que vivir los mismos valores de puntualidad cuando se hacen actividades en línea, de honradez cuando envían trabajos, no pueden plagiar, por ejemplo, de disciplina, de autodisciplina, de comunicación. Es decir, yo soy profesor a distancia y cuando me comunico con los estudiantes percibo también esa carga emocional del contacto personal. Si uno atiende a los estudiantes, si uno es rápido en responderles, los estudiantes responden agradecidos y se establece una empatía entre el profesor y los estudiantes. O sea que los valores en este también entorno se transmite. Se transmiten. Sí. Ustedes eran la única universidad a distancia que había en el Ecuador. Ahora tienen una competencia enorme porque no hay universidad que no esté haciendo educación a distancia. Claro. ¿Cómo enfrentan eso? Yo sé que no es un tema central el de la competencia, pero de alguna forma estamos viendo que hay muchos más que están haciendo o tratando de hacer lo mismo. Nosotros lo vemos bien, nos parece bien que las universidades emprendan programas de educación a distancia porque creemos que hay espacio para todos. Yo pienso que si se quiere hacer una educación a distancia de calidad, seria, con un buen respaldo académico, administrativo, tecnológico, institucional, las universidades que emprendan esa línea nos vamos a ayudar unos a otros. Y mi experiencia es que
no podemos abogar por la educación a distancia si no nos unimos con otras universidades del mismo entorno y luchamos por lo mismo, por el prestigio de una modalidad que a nivel mundial ya no tiene mucho que demostrar, porque está demostrado que es el futuro y todo lo bueno que se propone en el mundo, en el campo educativo, necesariamente pasa por la educación a distancia, virtual, en línea, híbrida. O sea que esa no es el futuro, es la realidad, y creo que juntándonos entre otras universidades que sean serias, ¿no?, que quieran hacer una educación a distancia sólida, seria, bien implantada, no competimos, sino que nos ayudamos unos a otros. ¿Cómo enfrentar estos nuevos retos que vienen marcados por la necesidad de generar nuevos profesionales para las nuevas realidades? Veía hace poco un informe de un instituto canadiense que decía en el 2030 vamos a tener profesiones tan totalmente diferentes: asesor de robótica, diseñador para la nostalgia, bueno, cosas que uno ni se imagina. ¿Cómo la universidad puede enfrentar esto para ese mundo de incertidumbre y además que va a darnos realidades totalmente diferentes a las que vivimos ahora? Bueno, pues la única manera, yo creo, es formando en competencias, es decir, ya no es tan importante, que sigue siendo importante, dominar un contenido. Hay un contenido fundamental, básico, que hay que dominar en la ciencia, si no uno no es un profesional. Así es. Pero sobre todo hay que dominar competencias informacionales, competencias tecnológicas, competencias de interculturalidad, claro, de actitud, de trabajo en equipo. Que después van a poder adaptarse a esas nuevas demandas. Es la única forma, porque nunca la universidad podrá prever cuáles son exactamente los perfiles que exige cada tipo de contexto. Hay que formar en esas competencias que permitan a los profesionales desenvolverse en todo tipo de contextos laborales, en todo tipo de retos profesionales, eso sí, teniendo una buena formación de base, ¿no? Y por ahí va nuestro proyecto Ascendere. El proyecto Ascendere es introducir la innovación académica primero en el profesor, para que luego sea el profesor el transmisor de esa actitud a los estudiantes. Excelente, queremos agradecerle muchísimo al doctor Santiago Acosta, vicerrector académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que nos ha hecho una síntesis bastante amplia respecto de la visión de la universidad que persigue esta universidad, la UTPL, cómo lo logra y cómo va siendo pionera nuevamente a través de nuevos proyectos que complementan aquello que venía haciendo en el pasado. El programa o el proyecto Ascendere es un ejemplo de ello. Gracias, doctora Acosta, y continuamos con ustedes luego de una pausa.